Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Italia por la Libre, como siempre, súper bien acompañada. El día de hoy me da muchísimo gusto presentarlo y es Miguel Montalvo. Es una persona dedicada a los medios de comunicación por varios años ya. Estaba ahorita metiéndome un poco más ahí en su trayectoria y la verdad es que estoy impactada y la verdad estoy muy contenta de que se encuentre aquí con nosotros. Bienvenido, Miguel. Gustazo que esté aquí con nosotros y bueno, pues vamos a comenzar a platicar acerca pues de toda esta vida dedicada a la música y especialmente la música retro, ¿verdad? Yo estaba por ahí investigando y bueno, es como su fuerte, además de haber estado también pues en radio, en diferentes estaciones de radio actualmente, también en uno de los programas de Radio Watt. Pero bueno, quiero que usted mismo me platique y que nos lleve por ese viaje, por toda esa trayectoria suya. Sí, gracias Italia por la invitación aquí al programa y a toda la producción que está detrás de cámaras también. Gracias por la invitación para hacer posible esta entrevista, la que pues amablemente estamos aquí contigo para hablar un poco de la trayectoria que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿eh? Y bueno, al final del día la música es algo que siempre me ha movido en el tiempo desde muy joven, ¿verdad? Y esto me ha proyectado en equipos de sonido que llegamos a tener a finales de los 70s. La participación en muchos de ellos siempre ha sido la música algo importante, la que nos ha mantenido a lo largo del tiempo. El concepto de música retro, te lo acepto, ¿no? Digo, pero se conoce ahora música retro a todo lo que es setentero, sesentero, ochentero, y sí está bien, digo. Más sin embargo, es impresionante más bien, o sea, digo, como en otras ciudades, al menos no aquí en Victoria, se dan eventos multitudinarios en donde se proyecta la música disco. Y déjame decirte que fíjate que muchos de esos eventos que se hacen fuera, y no necesitas irte muy lejos, aquí en Monterrey, que últimamente hemos estado yendo frecuentemente. Hay muchos eventos en Monterrey que proyectan esta música. No le llaman baile retro, sino bailes de música disco, ¿verdad? Que la música disco fue una parte importante en la música que emergió en el 74, ¿verdad? Y es la verdad muy satisfactorio ver a cuánta gente hay en Monterrey que va a esos eventos. Lástima que aquí no los tenemos, pero ya podemos apreciar grupos como Blaher Music, como Bulldog Supersónico, como Happy Bee Music de nuestro amigo Rodrigo, que el día que mañana me ves, Rodrigo, te mando un fuerte abrazo. Nunca me pierdo los eventos de Rodrigo de Happy Bee Music en Monterrey. Búsquenlo, Happy Bee Music. Él tiene un evento que eventualmente hace año con año, que se llama Para Gente Grande. Ahorita creo que ya vamos en el 6, ¿verdad? Pero y fíjate, eso es importante porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero por decir, con Rodrigo, buen amigo, sin agraviar a muchos que me están acá también de repente viendo en su momento, ¿verdad? En grabación, ese evento lo hace de 1969 la música a 1976, que fue casi el principio de la era de la música disco, ¿verdad? Tenía apenas 2 años la música disco haber arrancado. Y en serio, vieras la cantidad de gente que se para a bailar con esa música de los 60, del 72, del 74. Es increíble. O sea, aquí, digo, hablo en ese sentido porque estamos hablando de la música, ¿verdad? Entonces, Monterrey es una parte muy esencial también en lo que fue mi inicio a nivel música, porque en nuestros viajes a Monterrey de joven, de niño, escuchábamos estaciones que había ya como Radio Cono, ¿verdad? En donde, y hace poco coincidí con el maestro Leonardo González, de las voces de oro de Monterrey. Otra de las, bueno, Radio Cono es icónico de Monterrey.
Muchas grandes voces importantes surgieron ahí, ¿verdad? Parte de mis inicios fue el escuchar toda esa música a estos locutores que estaban allá en Monterrey. Con el tiempo, pues obviamente se fue haciendo progresivo radio. Nuestros viajes a Monterrey, pues escuchaban mucho Stereo Rey, Stereo Rock, ¿verdad? En Stereo Rock era en donde estaba y yo le digo inmortal Master Lacho Pedraza, ¿verdad? Porque sin duda alguna Lacho Pedraza ha sido de las voces icónicas, importantes de la región norte de nuestro México, ¿verdad? Ya no está con nosotros Lacho Pedraza, pero es una de las voces más importantes de toda la zona norte de México y considero que a nivel nacional fue una de las voces más importantes que dejó escuela, vamos. Y de ahí en fuera, bueno, pues muchas otras estaciones que han formado parte de lo que ha sido mi devenir en el tiempo y que todo eso ha contribuido de cierta manera para que estemos donde estemos. No puedo pasar por alto también, así como mencioné a Lacho Pedraza, porque a lo mejor seguramente lo va a ver, al maestro Manolo Díaz. Manolo Díaz es uno de los elementos clave en lo que fue la era de las discotecas, tanto discotecas como discotecas en radio, ¿verdad? Manolo Díaz fue uno de los iniciadores de aquel en Stereo Rey, de las noches disco de Stereo Rey. Él mezclaba la música de una manera muy particular, sin tanta tecnología como la que hay ahora, que ahora la tecnología nos permite hacer unas mezclas incluso muy rápidas, o sea, y en aquel entonces, yo hablando con Manolo Díaz, ahora en el tiempo, ¿verdad? A lo largo del tiempo que lo he conocido más, me decía que se pasaban horas editando toda la madrugada para que saliera un programa de los sábados en la noche que se llamaba Discoteca Stereo Rey. Ese era de 8 a 12 de la noche, entonces eran ediciones largas y todo esto le envío saludos al máster Manolo Díaz también. Y bueno, cómo pasar por alto también a Adrián Peña, gran locutor también allá de Energy 99. Adrián, de hecho Adrián, tuve la oportunidad también de poder coincidir con él en el tiempo y es actualmente la voz que tengo yo en radio. Esa es la voz que me identifica, es la voz de Adrián Peña. Una de las voces más icónicas. Adrián Peña ha sido toda una figura, ¿verdad? En los medios de comunicación, en televisión. Hubo un tiempo que estuvo en videos en la Ciudad de México y transmitía videos. ¿Cómo se llamaba el programa Video Rock, creo que se llamaba Video Rock, y ponía programas, estoy hablando de 1988, 1989, ¿verdad? O sea, cuando él tenía ese programa ya, y ha sido una de las voces también más icónicas, o sea, del norte del país, y todos ellos son fuente de inspiración para mí, ¿verdad? Han sido parte de lo que ha forjado mi trayectoria en el tiempo, siempre buscando el perfeccionar las cosas, ¿no? Todos somos de una manera muy particular y ellos tienen dones muy especiales, ¿verdad? En los medios de comunicación, tanto en las mezclas, en los equipos de sonido y en los micrófonos, en las estaciones de radio, ¿verdad? Todavía me acuerdo de una estación hace poco que estaba y que había reunido a Lacho Pedraza, a Adrián Peña, no recuerdo si estaba Oscar Garza, una estación que se llamaba 91X La Experiencia, y era pura música retro, así como dices también, ¿verdad? Pero bueno, todo eso, al menos ahorita para hablarles un poco de lo que fue parte de lo que me ha proyectado en el tiempo y lo que me ha forjado, a manera de ejemplo a seguir, ¿verdad? Digamos que, bueno, y poniendo atención a lo que me platicas,
de esa influencia de los locutores en tus viajes a Monterrey. Quiere decir que viajabas desde muy pequeño. Sí, claro. Viajabas con tu sí. familia. Sí, Y sí, al sí. momento de elegir las estaciones de radio, ¿tú las elegías o las elegía o esa influencia, digamos, que tuvo que haber venido de la persona que decidía poner, Sí, bueno, vamos a claro. escuchar esta estación? Sí, no, efectivamente, no digo, me ponían a mí esa música y nosotros crecimos escuchando esa música, ¿verdad? Por De parte chicos, de ¿no? tus Sí. papás. Oye, Miguel, y bueno, originario de Ciudad Victoria. Sí. ¿Puedes decir el año que naciste? Sí, Te sí, lo reservas. claro que sí, soy de marzo de 1965, ¿verdad? Ok. Entonces, por eso te decía que de pequeño, cuando había oportunidad de ir a Monterrey y escuchar esa música, después comprarla, escucharla en casa, pues nos fue forjando más de la música en inglés. La música en español no tanto que la desconozca, pero sí la música en inglés sí es un poquito más mi fuerte, ¿verdad? La música disco. Bueno, y la diferencia, fíjate, de ahorita platicando, me doy cuenta que, bueno, no es, digamos que está mal el término decir retro. Retro vendría a englobar Pues, todos es que los sí. estilos, ¿no? Entonces, digamos que sería como enfocarnos en la música disco. Bueno, no tanto, digo, o sea, la música disco fue un concepto que emergió en los 70s, ¿verdad? Murió en los 70s, aunque no murió del todo porque al final del día todo es progresivo en la música, ¿no? Recientemente, el 12 de julio pasado, 12, porque bueno, ahorita estamos muy reciente a esa fecha, no voy a decir, pero el 12 de julio de 1979 fue cuando un DJ de Chicago estableció una participación en a la que le llamó Disco Sox. Disco Sox se llevó a cabo en un estadio y fue un evento de quemar todos los discos que contenían música disco, entre ellos una revolución que se hizo en contra de los Bee Gees, que la mayoría de la gente no lo sabe y lo desconoce, ¿verdad? Pero los Bee Gees casi fueron casi negados a nivel Estados Unidos, ¿no? Ellos viajaron y se movieron a Miami a lo que fue cuando se creó la música disco del soundtrack de la película Saturday Night Fever. Más sin embargo, al paso del tiempo, hubo... la gente de Estados Unidos es muy puritana, ¿verdad? Estaba el Estudio 54 y esa música disco, precisamente te decía, el 12 de julio del 79 marcó un parteaguas porque de ahí en adelante la música disco hizo una progresión. O sea, no acabó. Aquí en nuestro México se siguió escuchando porque aquí teníamos discotecas. Aquí había discotecas y seguías escuchando la música disco que seguía emergiendo, porque seguía emergiendo. Pero si tú te fijas en las estaciones de radio en Estados Unidos y en las listas, a partir de 1979, muchas de las canciones de la era de la música disco no llegaron a un puesto número 1. Entonces, ¿a qué voy con ello? De que la música disco es un parteaguas de lo que fue el funk progresivo y el soul, que se convirtió con algo de sonidos en los que... Una también de las propulsoras muy fuerte de la corriente disco fue Donna Summer. A partir de 1979, como te decía, cambian un poco los sonidos, se hace más progresivo y empieza a entrar también un sonido que se llamaba house. Y el house va también haciendo progresiones, ¿verdad? En los 80s y empiezan a salir otros ritmos como el techno. El acid house fue como en el 87 más o menos. Ahorita hay house, afro house, house. Sí. Eso es la progresión de la que hablas. Sí, es que realmente la música disco, y como retomo el tema original, o sea, no es en sí la música retro o la música disco, ¿verdad? No son eventos disco. O sea, el encauzar la palabra retro sí nos refiere a todo. Te digo, como estos eventos a los que voy de Happy Bee Music, son eventos de música del 69 al 74. 74 es el inicio de la música disco. El inicio de la música disco fue cuando aparecieron, aunque bueno, Soul Makossa nos
sería como si fuera el padre del inicio de lo Manu Dibango, ¿verdad? Como si fuera el inicio de la música disco. Pero hay quienes refieren a The Hughes Corporation con Rock the Boat como la primera canción de música disco, y junto con George McClain, la de Rock Your Baby. Fueron los dos iniciales y tú los escuchas, son muy simples las canciones, más sin embargo tienen un fondo muy bailable, ¿no? O sea, pero ha sido progresivo, ¿no? Pero hablar de música retro implicaría, sí, el recorrer todos esos años de música, en serio. Incluso pues ya ves que hacen Italia música retro de rock en tu idioma. Esa es otra historia. Es retro también le llaman retro, ¿no? Sí, sí, sí. Corrección. Sí. Sí. Bueno, pues conociendo así un poquito más de tu vida, de tu trayectoria. ¿Y cómo fue? Bueno, ya sabemos que tuviste esa influencia a través de las estaciones de radio en Monterrey, que la verdad siempre han sido muy enriquecedoras hasta la fecha, ¿no? Desgraciadamente y sin menospreciar las estaciones de radio de aquí, de la ciudad, pero sí se hace un radio muy distinto. Radio Watt, bueno, también como lo mencionamos al principio, Miguel participa ahí en un programa. ¿Me podrías decir el nombre de tu programa en Radio Watt? Sí, actualmente estamos ahí en Radio Watt. Es un programa que se llama Más Música y Más. Más Música y Más. Repasa el formato de lunes y miércoles. Es el formato de Top Hits tradicional que teníamos cuando estaba Super Estéreo, ¿verdad? Y hago un paréntesis porque ya nos fuimos a Radio Watt. El inicio de Radio Watt para mí fue en el 92, cuando arrancó la estación, ¿verdad? Ahí había un programa con el que iniciamos que se llamaba Más Música. Más Música, ¿verdad? Después de ahí emigré a ORT. Nos tocó abrir una estación que se llamaba Super Estéreo. Super Estéreo fue el origen de lo que actualmente se conoce como La Cotorra, ¿sí? Digo, los que no lo sepan, Super Estéreo fue una estación que arrancó en el 94 y terminó justo cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad? En 2001. También se cayó el formato de Super Estéreo, ¿verdad? Super Estéreo es una estación de, bueno, eso era, no sé, digo cuántos watts tenga ahora, pero en ese entonces tenía 100,000 watts, ¿verdad? Y daba hasta la frontera, ¿verdad? Sin problema, ¿verdad? Entonces, ahí nació el concepto de Top Hits, que ahora repaso nuevamente en Radio Universidad con Más Música y Más. Es lunes y miércoles Top Hits y el viernes es el formato de la fiesta del fin de semana. Escúchenos en Radio Watt de 6 a 8 p.m. lunes, miércoles y viernes. El viernes es música en segmentos mezclados, la fiesta del fin de semana. Y te decía, después de mi paso por ORT, que concluyó en el 2005, porque se hizo... Sí, cambió Super Estéreo, yo me fui a Expansión W, y en Expansión W tuvimos un programa que se llamaba Rocola W, que ponía música en inglés, oldies también, ¿verdad? El formato de Top Hits, pero ya bajo otra condición, porque en ese entonces Expansión W pues era la estación de los chavos, ¿verdad? Entonces pues no me iba tan atrás, pero sí les ponía algo de musiquita, ¿verdad? Entonces concluyo yo en ORT en el 2004, en 2005, perdón, y en el 2006, perdón, me habla la gente del DIF, José Manuel Flores me habla y me invita a que haga un programa para los chavos del DIF, ¿verdad? Ese programa se proyectó en Radio Tamaulipas, fue del 2006 al 2007. Ese programa era Más Música y Más. Pero el eslogan era, y no sé si algunos lo llegaron a ver aquí en su momento, en la época de Eugenio, cuando era gobernador, era un programa que traía un eslogan de lánzate en contra de las adicciones. Había muchas bardas pintadas con ese eslogan, había muchos eventos que se llamaban, le ponían lánzate, Más Música estaba regularmente con ellos, ¿verdad? O sea, nosotros hacíamos las publicidades en radio. Y bueno, déjame te digo una cosa, que a partir de antes de que yo entrara a ORT en el 94, hubo oportunidad de entrar a Multimedios, aquí cuando era Canal 6, ¿verdad? Entonces, desde entonces, pues estoy en Multimedios en Canal 6, ¿verdad? Como la voz oficial aquí, que ahora ya es Canal 7.
Digo, Canal 7, perdón, Canal 7, que era Canal 7 la imagen familiar en ese entonces, Canal 7 la imagen familiar, y que ahora es Canal 6, ¿verdad? Pero de la familia de multimedios de Monterrey, ¿verdad? Hubo oportunidad aquí de poder colaborar con ellos. Ya no me acordaba de ese eslogan, ¿eh? Canal 7, la imagen familiar. Así lo grabábamos en ese entonces, ¿no? Ahora Canal 6, ¿verdad? Canal 6. Ya para entonces, y bueno, sigo aún, en multimedios. Aún así, estamos en multimedios grabando muchas cosas que tienen que ver con la plaza y en otras partes también, ¿verdad? Y bueno, a partir del 2007 hubo ahí, pues, cambiaron las condiciones, por así decirlo, y la gente del DIF me dijo de la noche a la mañana, ya no vas a hacer el programa en Radio Tamaulipas, ¿verdad? Y le digo, bueno, no, pues entonces regresamos cuando ustedes digan, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Al aire. Me dice, no, lo vas a hacer ahora en La Poderosa. Y le digo, oye, pero La Poderosa toca música grupera, ¿no? Digo, o sea, todo el tiempo. No. DIF le compró a ellos un espacio en el que yo salía viernes y sábados de 8 a 12 de la noche, ¿no? Entonces, ahí estuvimos también. Y bueno, ahí concluimos, fueron nada más un par de años. Nos regresamos otra vez a Radio Tamaulipas y estuvimos y concluimos en el 2010, ¿verdad? He estado activo con otro tipo de situaciones, no había hecho radio a partir de entonces, y ahora para llegar a Radio Watt, nuestro buen amigo, que en paz descanse, Ángel Vázquez, que era el director de comunicación social de la UAT, me buscó. Hubo la oportunidad de poder hacer radio con él, porque cuando yo recién salí de Radio Tamaulipas en el 2010, Ángel Vázquez, no se me olvida, y cuento esta anécdota, ¿verdad? Me busca y me dice, oye, Miguel, necesito que hagas radio, que continúes con el programa. Era un programa que fue exitoso ahí en la temporada que estuvimos. Más sin embargo, no tenía que ofrecerme. Le digo, no, ¿sabes qué, Ángel? Le digo, cuando tengas algo mejor que ofrecerme, pues igual, digo, con todo gusto te apoyo. Pero me dice, no te apures. Dice, porque a lo mejor sí me va a llevar tiempo, pero yo te voy a buscar. Y me buscó ahora cuando entró a la universidad. Le doy las gracias a Ángel Vázquez también la oportunidad, y a toda la gente de comunicación social de Radio Watt, el haberme brindado la oportunidad de estar nuevamente en radio, porque cuando regresé yo no tenía el año y falleció Ángel Vázquez, ¿verdad? Entonces, donde quiera que esté, pues igual mi agradecimiento por siempre, ¿verdad?, a Ángel. Y es lo que me ha permitido ahorita actualmente estar en Radio Watt, ¿verdad?, con ese programa de Más Música y Más. Y te fijas, inicié en Radio Watt en el 92 y estoy regresando a Radio Watt, ¿verdad? Yo creo que he sido de los pocos locutores, porque así me lo han dicho, que he repasado casi la mayoría de las estaciones, pero en mi género, ¿verdad? O sea, yo no he cambiado de género. Yo estoy en la música en inglés 100%, ¿verdad? Sí, qué importante eso, porque sí, pues a veces en la búsqueda de oportunidades, a veces como que nos salimos, ¿no?, de nuestra identidad. Y déjame decirte, bueno, no tenía el gusto, y se los comparto, de conocerte, pues de ahondar en tu trayectoria. Y desde el momento en el que entró Miguel, fue así como que, un rockstar. O sea, definitivamente tienes pues muy marcada tu identidad, y supongo que toda esta cuestión de la música, las oportunidades que has tenido, los programas de radio en los que has tenido oportunidad, me imagino que eso han venido a reforzar ese gusto por la música, Sí, y precisamente por eso, pues por esa influencia que tuviste desde pequeño. Pero bueno, platícame precisamente de esa influencia. ¿Cómo fue que fue despertando en ti el gusto de, yo tengo que compartir mi gusto, quiero llevar este mensaje de esta música? ¿Cómo te fuiste adentrando a los medios hasta llegar a Radio Watt? Sí, mira, te decía, el viaje de nosotros empezó transmitiendo la música en el año del 79, ¿no?
En el 79 se creó con otro amigo, que en paz descanse, José Alfredo Sánchez Aldape, y otro cuate que está en Houston viviendo, al parecer creo que él ya no lo volvió a ver aquí. Martín, se me escapa ahorita el apellido. No, Benjamín, perdón. Benjamín, creo que se pedía Lumbreras, no me acuerdo. Hace años que no lo veo, se fue. Ahí empezamos con un grupo que se llamaba Chic Music. Chic Music. Para cuando nosotros creamos Chic Music, y déjenme decirles porque pues igual nos tocó ir a eventos aquí en aquel entonces, que le envío saludos a Lolo Cortázar. Él inició Lolo's Music, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Él ha sido un comunicador importante en los medios también, Lolo Cortázar. Iniciamos escuchando a Lolo, iniciamos escuchando aquí en la ciudad, de esa misma época, a Bulldog Music. Y nosotros al iniciar Chic, para entonces, bueno, ya estaba un grupo que también fue de los pioneros aquí en la ciudad, y le envío saludos a Rudy, ¿verdad? Él inició Blaher Music aquí en la ciudad. Blaher Music, él lo inició el concepto aquí en la ciudad, y mucha de la gente que llegó a trabajar en Blaher Music, pues eventualmente fueron empezando a hacer sonidos independientes, ¿no? Y bueno, nosotros al iniciar Chic Music, a mí me dio el parámetro, yo ponía la música en inglés, pero había otro cuate que cuando decían, oye, es que quiere la gente música cumbias, porque en ese entonces era cumbia, no había música grupera. O sea, es más, el concepto no estaba como grupero, porque estamos hablando del 79 y del 80. Entonces había un cuate que ponía la música cumbia, ¿no? Que en aquel entonces, ¿quién estaba de moda en el Pegaso sería. No, bueno, no, Ni estaba siquiera Pegaso. Tropical Caribe, me acuerdo, estaba Tropical Panamá, estaba, híjole, pues grupos así, que era lo que les gustaba a la gente también, o sea, en el segmento, pero yo no ponía esa música. Entonces siempre me fue llamando la atención el poner eventualmente música en inglés, ¿verdad? De ahí nosotros migramos, perdón, porque el grupo se disuelve, Benjamín se va, llega Martín González, que Martín González ya tampoco no está con nosotros, ¿verdad? Él ya recientemente falleció. Y en ese entonces hicimos un equipo de sonido que se llamaba CB Dance. CB Dance fue el nombre de uno de los grupos que también copiamos de Monterrey, que se llamaba CB Dance, ¿verdad? Venía de Monterrey el concepto. Al igual que otros conceptos de aquí, como Bulldog, que allá es Bulldog Electronic en Monterrey, que ahorita siguen haciendo bailes de Bulldog Electronic, porque están regresando todos ellos. Y aquí fue Bulldog, ¿verdad? Nosotros al emigrar y hacer CB Dance, en ese entonces había otros equipos de sonido con los que regularmente, convivíamos. Ya no tanto estaba Lolos, sino fue la época en que llegó aquí un grupo que se llamaba Texas también. Texas, y estaba otro equipo de sonido muy importante también, que al igual que Lolo Music, Wizard, de el doctor Berrones, le envío saludos al doctor Berrones. Eran de los pocos equipos de sonidos que traían carrete abierto, ¿verdad? Para tocar en los eventos, ¿verdad? El carrete abierto, chavos, por si muchos no sabían, era una cinta en un aparato que pesaba como 20 kilos, ¿verdad? Y tenía dos carretes, ¿verdad?, importantes, en los que se hacía cinta de un cuarto. Había unas cabezas especiales que traía el aparato para grabar, y te daba margen de adelantar, regresar la canción, y la podías regresar manualmente. Eran los reel o carrete abierto con los que se hacían las ediciones de grabación en algunos estudios, ¿verdad? La mayoría, pero aquella era cinta mucho más gruesa, ¿no? Pero esta era la cinta normal. Entonces era algo que la verdad a mí me gustaba mucho en lo particular. Eran equipos muy caros,
porque eran equipos muy caros y siguen siendo equipos muy caros. Ahorita tú quieres comprar un carrete, digo, lo encuentras a precios exorbitantes. Una porque no hay y otra por lo que representa en sí como un aparato, ¿no? En el tiempo. Pero ellos dos fueron muy representativos y yo me siento de cierta manera muy orgulloso de que ellos hayan traído esos equipos porque le dieron otra visión a la cuestión de los equipos de sonido, ¿no? Era impresionante el ver cómo ponían un carrete, quitaban otro carrete, lo ponían y ajustaban y buscaban la canción y ya estaba al aire y estaba el carrete sonando y la gente bailando ya de aquel lado. De hecho, Carrete ni siquiera tuvo Valentinos Disco. Valentinos Disco fue una discoteca que emergió también aquí, si mal no recuerdo fue como en el 75 más o menos, ¿verdad? Duró hasta como el 80, a finales del 80 y ahí terminó, ¿no? Por muchas cuestiones, digo, entre otras, a lo mejor igual algunos no lo saben, pero hubo un tiempo en que las universidades tenían porros. A lo mejor los tienen todavía, ¿no? Pero ya en otro nivel. Pero regularmente ellos hacían y deshacían muchas cosas, ¿no? Entonces, en esa época, en el 80, dejamos CB Dance y nos fuimos a poner música a una disco que estaba allá en la colonia Pedro Sosa, donde están las instalaciones de multimedios. ¿Sí? Están las instalaciones de multimedios, si te sigues por ahí, avanzas como 300 metros, hay una plaza. ¿Sí? Bueno, enfrente de la plaza, ahorita no recuerdo si el local es una carnicería o frutería, no sé qué sea, pero en ese entonces había una disco que se llamaba Galaxia 2000. Y ahí nosotros poníamos la música en Galaxia 2000, ¿verdad? Nos tocó poner todos esos éxitos de principios de los 80s, y ahí estuvimos hasta como el 83 más o menos, y me seguía dando el gusto por seguir proyectando música para la gente, poner música para la gente, ¿verdad? En ese entonces nos fuimos, en el 83, nos fuimos nada más un solo año a abrir, bueno, no abrir, porque ya había estado ahí creo que Jorge Martínez, yo lo sucedí ahí en Antiques Disco, que es ahorita donde está un salón, un casino, ahí en el 8. ¿Verdad? Ahí fue Antiques, y Antiques perduró por mucho tiempo. Yo estuve ahí un año, hasta como por el 84 más o menos, y ya después conocí a Arturo Morris también, que ya lo conocía. Arturo Morris, aquí había sido uno de los que había traído parte de la música también, con un grupo de hermanos que tenían aquí, que se llamaban, híjole, no me acuerdo si era Shasta el nombre del grupo, pero ellos tenían Musical Morris, y en ese entonces, a finales de los 70s, había venido Fito Girón aquí a Tamatán, al Casino Tamatán, ¿verdad? Y él eventualmente empezó a traer también sonido, ¿verdad? Ahí yo tuve relación con Arturo Morris, y se hizo el Sonido Magic, ¿verdad? Y cuando estaba el Sonido Magic, llegó un tiempo en que Antique cerró. Creo que cerró como, no sé, lo rentaban eventualmente, ¿no? Y eventualmente, como discoteca lo cerraron, creo que fue en el 84, y eventualmente Antiques rentaba el salón, ¿verdad? Entonces rentaba el salón para eventos de veterinaria, de comercio, de derecho, en fin, ¿verdad? Se hacían. Y a Magic nos hablaban para poner la música. Entonces yo iba ahí y pues ponía la música, llevábamos nuestro equipo y todo. Y de ahí fuimos migrando un poquito, ¿no? Digo, siempre el gusto por conseguir la música, siempre por traer lo nuevo en música, idas a Estados Unidos, a traer lo último en discos de vinil o cassette, ¿verdad? Porque era lo que había. Eso era lo que te iba a preguntar, porque me causaba así como incertidumbre con los carretes que mencionan. O sea, entonces, ¿quién se encargaba de ir a buscar la música nueva? Y como dices, pues es muy difícil de conseguir. ¿Cómo era esa cuestión? Mira, mucha de esa música que se grababa en carrete, que tenía lolos o que tenía Wizard,
eh, ellos regularmente grababan la música de los discos de vinil, ¿no? Grababan la música de los discos de vinil. Ellos eventualmente también, y platicando yo recientemente con el doctor Berrones, el dueño de Wizard, él me decía que la música toda se la traían a él también de Estados Unidos. Incluso mucha de esa música me decía que se la traía un tío que estaba en Nueva York. Y eventualmente venía o le enviaba algo así, música, ¿verdad? Entonces toda esa música era la que se vaciaba. El formato de vinil, o sea, es un formato que a pesar de que el CD surgió, y que trae un sonido al parecer más limpio, creo que el sonido todavía que tiene mucha mayor definición, o sea, en cuanto a cuerpo se refiere, pero sería hablar de otras cosas, es el formato de vinil, ¿verdad? Actualmente incluso hay muchos foros en el que hay mucho debate qué fue, si mejor el disco de vinil o el CD. Y pues sí hay una controversia porque incluso tú puedes grabar un formato WAV de un CD con formato amplio, ¿verdad? Y se le acerca mucho al vinil, ¿verdad? O sea, pero son formatos más pesados, no como el algoritmo del MP3, no. O sea, es un formato más pesado. Abres un disco de 60 minutos cuando un MP3 te pesa, no sé, en 10 canciones 30, 50 megas, pues en un formato abierto de WAV, ese mismo te puede pesar casi 1 giga, ¿verdad? Es por eso que, será por eso que cuando yo sí alcancé a poner así en tocadiscos, discos de mi mamá en que tenía, Bueno, fue como sí. la primera influencia musical. Tenía, me acuerdo, muchos discos. A mí me causaba mucha o sea, ansiedad, no sé, el ponerlo, o sea, curiosidad, mejor dicho, y cómo se escuchaba, ¿no? ¿No? Porque era como lo dices, una definición de cada sonido y bueno, cosas que nosotros realmente, a lo mejor la gente ni siquiera a lo mejor le pone atención, pero ve Sí, cuánto ha cambiado esta cuestión de la música. totalmente. La energía que emite la aguja al pasar por los discos de vinil es una energía impresionante, ¿verdad? Digo que solamente los técnicos, pero es entrar en Honduras En más otro de esos tema. temas y todo, ¿verdad? Pero sí es un formato mucho con mayor cuerpo, creo yo, el formato de discos. Y yo les he de decir que tengo también muchos discos y actualmente estoy tratando de establecer una nueva forma con la música, porque ya habíamos migrado mucho al CD. Primero el cassette, porque el disco como que sí, y luego el cassette, y luego el CD, y ahora como que está regresando nuevamente, incluso no porque lo diga, pero hay datos a nivel mundial en el que cuando en su momento el disco de vinil caía, las ventas del cassette subían y después cayeron las de cassette y empezaron a subir las ventas de CDs a nivel internacional. ¿A qué crees que se debía? A eso mismo, a la cuestión de la calidad de la... Sí, y a la no complejidad, ¿verdad?, de las cosas, porque una cinta en esos reproductores de coche, pues se te enredaba la cinta, a veces echaba a perder la cinta. Entonces el CD era un formato más flexible, sí también se rayaba, pero te daba más margen a hacer las cosas, ¿verdad? A nosotros todavía en el 80 nos tocó el usar, de repente ahora que están regresando otra vez, el usar los Walkman, ¿verdad? Nosotros nos tocó el Walkman, ¿verdad?, de Sony, el clásico, con sus audífonos que te lo ponías y ponías tu disco, ¿verdad? O sea, digo, tu cassette, perdón. Y nos tocó ese inicio también, ¿no? Y ahora veo a la gente que empezaron con audífonos medianos de los Beats y luego los quitaron y luego sacaron audífonos de tipo AirPods, y ahora, bueno, creo que está regresando otra vez el audífono grandote, ¿no? Así, porque a veces salen los jugadores a entrenar con los audífonos y todo Sí, eso, ¿de ¿verdad? qué se trata? Entonces hay mucha de esa cosa que está regresando, ¿no? Y bueno, retomando lo que traíamos, de ahí de la cuestión, siempre que me ha gustado el hecho de traer música
conseguir música de Estados Unidos, siempre ir adelante de lo que... Bueno, de hecho, déjame te digo una cosa, nosotros poníamos éxitos en los equipos de sonido y aquí en la radio local te los ponían como 2, 3 meses después. Entonces, y de ahí surgió la idea también del micrófono, porque anunciábamos que era un hit nuevo, que recién acaba de salir en las listas y la gente lo empezaba a escuchar y relacionaba, ok, la de Motley Crue, esta canción, la nueva, Girls, 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 o sea, y ya empezaba la gente a escuchar la música primero con nosotros y ya después la escuchabas en radio, ¿verdad? Cuando la gente escuchaba radio, porque déjenme decirles, ¿tú por qué crees que la gente ya no escucha radio? Porque les falta esa curiosidad de explorar otros, que siento que la gente como que se conforma de, yo escucho esto, y siento que no se abren a explorar otros géneros. Yo me incluyo, por ejemplo, he llegado a descubrir géneros ya después de mis 30. Y siento que la gente como que se encajona un tanto en eso, ¿no? En la influencia de lo que vinieron escuchando con sus papás. Te encajonaste en un género y sientes como que, me estoy saliendo de mi identidad porque voy a oír rock. O van a decir que qué ridícula porque estoy ahora escuchando música en inglés. Y realmente no, o sea, la música es universal, podemos escuchar, yo te puedo escuchar Tigres del Norte, Cadetes de Linares, te puedo escuchar a lo mejor una música más versátil, en inglés, rock, entonces siento que un tanto por eso, y bueno, sin duda, pues las redes sociales, el Spotify vino sí. Pues hacer a un lado un poco la radio, pero sí hay gente, yo creo que conocedora. Sí, pero sí siento yo que la radio, a pesar de que digo, las redes juegan un papel importante a la llegada del Spotify, al igual que en las películas, los videos, a la llegada del Netflix, desplazas a Blockbuster, por decir, ¿verdad? Pero yo mi sentir de ello, ¿por qué la gente en Monterrey sigue escuchando radio? Porque se hace radio bien hecho. Es lo que comentábamos hace rato. Eso iba. O sea, si no tienes un buen producto que ofrecer, difícilmente te van a escuchar. Si no te mejoras con ello, difícilmente te van a escuchar. Y al no escucharte, la gente busca opciones. Entonces, bueno, cuando siempre tienes cosas importantes que escuchar en radio y que te sirvan, que te ilustren, porque siempre he pensado yo, y es algo que ojalá y los chavos actuales que me están escuchando, viendo, la radio es cultural, la radio es cultura, es para que se ilustren, para que conozcan, no para seguir prototipos de repente de gente que maneja ciertos modismos que hacen que los muchachos o la gente joven cambie de repente algunas formas de hablar, de comunicarse, ¿verdad? Entonces, sí, la radio también es diversión, tiene segmentos de diversión también desde luego, pero sí tenemos que tener espacios en los que debemos realmente de proyectar, ¿verdad? Lo que estamos, lo que estamos tratando de hacerle llegar a la gente. Por decir, en mi programa, yo qué te puedo decir, digo, del programa de Más Música y Más, te digo, lunes y miércoles es formato de top hits, ¿verdad? A flash muy importantes rápido de una canción, ¿verdad? Incluso te explico también a qué refiere la canción, tema, álbum, año, entonces te ubica. ¿Qué es lo que hace el Spotify? Pues es nada más te pone la canción y ya. O sea, no sabes si es nueva, si es vieja, si es... Entonces, es lo que tenemos que ofrecer, o sea, el plus adicional para que sea un gancho para el auditorio. Y retomando lo de los equipos de sonido, llega un momento en que en Magic cerramos un ciclo, nos vamos con Láser, ¿verdad? Láser es a partir de 1989 para mí el equipo de sonido, ¿verdad? Le mando saludos a Javier Moya, a toda la gente de Láser que nos están viendo también, ¿verdad? Y bueno, pues a la par de que andábamos en Magic, surgieron sonidos como Zeus y Láser, ¿verdad? Y con Zeus, pues también le envío saludos a Beto, nuestro buen Beto, ¿verdad? Toda también una institución en los equipos de sonido aquí, todavía sigue vivo en los equipos de sonido Beto, muy especialmente para él también el saludo. Saludos también para
Javier Moya, les repito, y toda la gente. Ahí yo me fui a láser, fue una etapa que me fui a láser, y pues éramos, junto con Zeus, éramos la sensación, ¿no? O sea, estábamos, como dice el spot, en todas partes. Estábamos en todas partes, ¿verdad? Tocábamos en muchos eventos. La época aquí de mediados de los 80 se hizo muy famosa por muchos eventos que se hacían en el Pedregal, ¿no? El Pedregal, pues es el área que está sobre el 17, que es el Pedregal, pero enfrente hay una alberca, ¿verdad?, que es el Pedregal, es un club. Y después, a finales de los 80, surgieron muchos lugares en donde se hacían eventos, como lo era la Terraza del Panorámico, y como lo fue Infantiles Denia, como lo fue ahora el otro lugar, se me escapa el nombre, uno que está ahorita, que es el casino que está allá a la salida a Monterrey, pasando las Torres del Villarreal. Híjole, el Premier. Ah, se llamaba sí, el Premier. Era el Premier. Ahí se hacían muchos eventos, también tocábamos eventualmente en eventos que generaban, pues, desde prepas hasta universidades, ¿verdad? ¿De dónde venía esa manera como de bailar en ese entonces del alcés? Me acuerdo yo que se hacían las líneas, ¿no? Todos los hombres de un lado y todas las mujeres de otro, simulando como un túnel o algo así, pero cada quien bailando con su pareja frente a frente, ¿no? ¿En qué momento de repente eso ya? Fíjate que ese fue un fenómeno que se dio, al menos aquí en los eventos que llegamos a cubrir. Si mal no recuerdo, yo fue a principio de los 80s, ¿verdad? Tuvo mucho auge a mediados de los 80s, cuando surgió el rock en tu idioma, ¿verdad? Y las niñas se ponían por un lado y las niñas por otro. Incluso hubo una canción de un grupo, General Public se llama el grupo, y una canción que se llama Tenderness. Y en esa canción precisamente hacían alusión a eso, ¿no? A la manera de bailar de las niñas en un lado y los hombres en otro lado. General Public es de 1986, Tenderness, y pues fue muy sonado, ¿no? Digo, en su momento. Yo creo que se rompieron esos parámetros de música cuando llegó aquí Antiques. Ya después lo rentaban a finales de los 80s, y yo creo que hubo el parámetro ahí que se rompió cuando se generó Scandal Disco. ¿Dónde está el otro casino, no? Llegó Scandal Disco, donde está el casino, sí, exactamente. Entonces ahí como que era más un bar, una disco, y ya cada quien bailaba en su lugar, y la copa, y a la llegada de eso, bueno, pues igual llegó muy fuerte en su momento Chaparral, en el que saludo con gusto a nuestro buen amigo Héctor, ¿verdad?, que también le tocó mucho estar por allá en esos lares, ¿verdad?, estar poniendo la música de la diversión todos los fines de semana. Ah, míralo. Entonces, productor. No, productor, claro. Entonces, pues sí, también fue un centro muy importante de la música, obviamente de otro género, pero ahí no había esos parámetros de las mujeres acá y los hombres acá de este lado, no. Pero yo creo que fue a partir de Scandal cuando desaparecieron esos conceptos. Llegó Chaparral, que fue una era muy importante, ¿verdad?, aquí en Victoria, de los primeros lugares de diversión en la ciudad que llegaron a traer grupos en directo, ¿verdad? Fueron de los primeros, ¿verdad? El primero prácticamente, ¿no? Sí, y sin duda alguna eso, y el empuje que tuvo la música grupera a mediados de los 90s y finales de los 90, no se diga, y llegó para quedarse casi, sí llevó a cambiar los conceptos de música de los equipos de sonido, y por ende Scandal llegaba también a tener una disminución de toda la gente que acudía ahí a divertirse, porque pues ahora sí que esos lugares, a pesar de que era música grupera, te ofrecía todo lo demás, te ofrecía todo lo demás, y era como esos restaurantes de carretera, ¿no?
Si ves que hay muchos trailers ahí, está buena la comida, ¿verdad? Entonces, pues igual acá, ¿verdad? Estaba también bien el antro, había mucha gente, pues estaba bien la diversión, digo, o sea, y más, pues en las manos de quién, ¿verdad? Pues, Sí, ¿no? Y le daban, pues sí, variedad, me sí, acuerdo. Se comenzaba con un género, luego ya marcaba, estaba como muy marcado, ¿no? Las facetas de la noche. Sí. ujú, ¡Ay, qué padrísimo! Entonces me imagino te tocó pues esas experiencias de ver a la gente bailar, que ya, obviamente ahorita ya no las ven. Pero fíjate que Lolos, que mencionabas, está como reviviendo eso en sí, la Casa del 17 y ya me tocó ver dos sí. eventos que se han hecho y les está yendo muy bien, la gente está respondiendo y qué padre, que no mueran, son géneros que no deben morir. Sí, es que eso es, sí, Sí, no, sí. y más que nada, pues ahora sí como decimos, no entenderían la vibra, ¿verdad? No, pues la verdad no De sé. pues esos pasos, porque bueno, yo por ejemplo, por mi mamá, sé que pues iba a las discotecas y que el piso de colores y los pasos y todo eso, ¿no? O Sí, sea, fue sí, no, no, un pues momento muy importante de la sí, música. sí, la verdad, sí, y qué bueno, sí me da gusto. Yo hace poco hablé con Lolo Cortázar, ¿verdad? Porque yo también traigo la intención de poder sacar a lo mejor algún evento, ¿verdad? Sí, sí, háganlo. Eventualmente, digo, más sin embargo, sí hay que ver las condiciones, ¿verdad? Para que se pueda dar, ¿verdad? Pero sí he sabido que Lolo empezó a hacer un evento en la Casa del 17, ¿verdad? Invitando a la gente, obviamente que vivió la era de la música disco, ¿verdad? La gente que vivió la era de la música disco, pues es gente aquí de la ciudad alrededor de 1976 hasta el 85 todavía puede ser, ¿verdad? Entonces, hay un gran margen ahí de gente que puede acudir a esos lugares, ¿verdad? A divertirse siempre y cuando se le otorgue la facilidad de poder tener un buen momento ahí de esparcimiento. Claro, sí. Yo creo que sí sería muy bien eso de como la Casa del 17, ¿verdad? Lo tomamos como referencia de lugares que nos ofrezcan eso, ¿no? Que haya variedad de, no sé, bueno, en este lugar, miren, se toca este estilo de música, se está rescatando este otro género, no sé. Eso es lo que nos hace falta aquí en la ciudad, conocer y tener esa hambre, ¿no? Ok, bueno, me voy a arrimar aquí porque aquí está la información o está la experiencia, pues nos da muchísimo gusto personalmente, muy agradecida de que nos hayas compartido pues toda tu trayectoria y pues bueno, ya ampliamos nuestro repertorio de personas, pues si lo tuviera que clasificar de personas apasionadas por su trabajo, de personas apasionadas por la música, que sin duda alguna nos hace falta a la sociedad, porque la música siempre lleva un buen mensaje y como tú lo dices, a través de tu programa de radio, que quisiera que lo mencionaras de nuevo para que la gente esté siempre ahí atenta de tu programa. Sí, pueden escucharnos en Radio Watt, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 p.m. Lunes y miércoles el formato de Top Hits. ¿Qué es Top Hits? Pues música 60, 70, 80, 90, totalmente en inglés, el formato. Ahí van a encontrar a la voz de un servidor en vivo, narrando parte de la música, de lo que estamos proyectando, información muy de flash, porque es un programa que no cae en los conceptos de mucha gente hay gente que tiene mucho conocimiento en la música también. Más sin embargo, tú tienes que transmitirle a la gente el gancho de que puedas darle una información flash que te relacione con la canción. Hay gente que tiene mucha información también, te repito, he escuchado yo gente de otros lados, ¿verdad? En donde estás escuchando 1 minuto hablando, 2 minutos hablando, 3 minutos hablando, Y no dijo nada. y luego al último te ponen la canción, pues ya se te olvidó todo, ¿no? Digo, entonces, pues, o lo escuchas a él o escuchas la música, y regularmente la gente lo que quiere es escuchar música, ¿verdad? Entonces, bueno, el lunes y miércoles Top Hits y el viernes el formato de la fiesta del fin de semana. Si nos escuchan de 6 a 8 p.m. los viernes, hagan de cuenta que están en una disco, porque son 30 minutos de música continua mezclada en inglés y en español, para que puedan empezar el inicio de la fiesta del fin de semana. Eso. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haber estado. Ojalá que no sea la última vez que vayas a vivir más experiencias, a tener, y pues bueno, te deseamos que sigas ahondando en esta tu carrera que pues como dices, que ha sido más allá de un hobby, ¿no? Comenzó como un hobby y ahora pues ya es toda una pasión.
Sí, claro, empezó como hobby, este, sigue siendo hobby, pero también, como dices tú, es parte de mi pasión. La verdad es que no pudiera yo coincidir la vida sin la música, ¿no? O sea, de plano, la música es algo muy esencial, sea el género que sea, ¿verdad? Porque todos son respetables. Como a mí, incluso, hago un paréntesis nada más porque a mí me dicen, oye, es que a ti no te gusta la música grupera, ni la... No, a ver, es que no me guste. O sea, sí escucho, pero es que no critico. O sea, todos son excelentes músicos. O sea, la verdad, el hecho de un grupo que toque, ya el hecho de subirse como un grupo, digo, son de admirar, ¿verdad? Porque tienes que pararte en un escenario, sacar las canciones como debes de ser, que muchas veces en algún momento, igual que los músicos en inglés, de repente se les van a brincar dos, tres notas, pero corrigen y sobre la marcha lo ajustan, ¿no? Entonces, pero todos son excelentes músicos, tan es así que venden la música como la venden. O sea, una cosa es que a mí casi no me guste ese género, pero sí lo escucho eventualmente. Cuando estoy en reuniones con amigos, ¿qué quiere escuchar la gente de repente en la madrugada? Cadetes. Pues, entonces, pues Ponme bueno, póngala así, como ¿no? la de Sí. Laurita Garza. Esa no falla, ¿verdad? Y luego de En las repente rebus. y luego de repente le ponemos también en inglés, pero digo, sí me gusta, ¿eh? Sí, sí me Sí, gusta, sin sí, duda sí, alguna, claro, pues todos, sí. todos conectamos en algún momento de nuestra vida por las circunstancias o por a lo mejor los sentimientos que estamos teniendo en ese momento. Totalmente. Es como conectamos con cierto género. Bueno, Miguel, pues ha sido un agasajo tenerte aquí con nosotros, esta plática tan amena y bueno, que nos deja muchas enseñanzas y también pues recordarle a la gente que hay mucho talento aquí en la ciudad, hay hay mucha tela de donde cortar para pues enriquecernos pues, de todo lo que podamos ver, en este caso de la música que nos viene a ofrecer a través de sus programas, Miguel Montalvo. Muchísimas gracias, Miguel. Un Gracias. gusto Muy muy amable, grande. Italia. Y bueno, este fue un capítulo más de Por la Libre con Italia Arevalo. Gracias.